Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal, bienvenidos a este canal donde hacemos análisis de gráficos de resultados de fútbol, pero desgraciadamente pues seguimos sin fútbol, empezaremos la tercera semana de confinamiento, de alarma social por la epidemia o la pandemia de coronavirus y bueno pues hay que ser fuertes, hay que mantenerse en casa, mantenerse a salvo y desde aquí pues hago un llamamiento a todos los que veis el canal y lo seguís habitualmente para que así lo hagáis, ¿vale? Voy a intentar poner mi granita de arena para que esto se pase cuanto antes y así como hay gente que se pone a hacer ejercicio en casa, a estudiar otras cosas, estudiar inglés por internet, como yo, estoy aprendiendo otra vez inglés o mejorando mi inglés, también se puede aprovechar para aprender análisis de gráficos de resultados de fútbol, ¿vale? Y para eso estamos en este canal y para eso hacemos cada semana 1 o 2 vídeos, depende un poquito también del ánimo para poder colgarlo, ¿vale? Y para poder hacerlos. Nos quedamos en el anterior vídeo viendo los equipos de primera división. Vamos haciendo vídeos de 5 equipos en cada vez. Empezamos con el Barcelona, los 5 primeros de la tabla, seguimos con los 5 segundos y ahora vamos a ver en este tercer vídeo los 5 siguientes puestos en la clasificación de primera división, empezando por el gráfico del Osasuna. Bueno, pues así se quedó la clasificación de la primera división, justo antes de suspenderse la competición por la pandemia de coronavirus. Ya vimos en los anteriores vídeos los 5 primeros equipos de la clasificación, los 5 segundos. Vamos ahora a ver, como decía, los 5 terceros del 11 al 15, el Osasuna, el Betis, el Levante, el Alavés y el Valladolid, ¿vale? Haciendo estos pequeños vídeos de bloque de 5 equipos para analizar los gráficos y aprender un poquito más sobre análisis técnico, ¿vale? Pues comenzamos este tercer vídeo de repaso con el Osasuna, un décimo de la tabla que tras 27 jornadas lleva 34 puntos y bueno, como siempre vemos a la izquierda el gráfico de partidos de liga, ¿vale? Estos son partidos de liga, el gráfico general sería de todos los partidos que ha disputado en la competición de esta temporada, es este, incluyendo Copa del Rey, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en el de liga, ¿vale? Y a la derecha tenéis el gráfico de como local, como visitante, ¿vale? De estos partidos de liga, ¿vale? Empezamos con el gráfico general. Como veis tenemos un Osasuna que marca aquí pues este canal bajista, como veis. Este es un canal bajista. Tendríamos aquí un canal lateral, ¿vale? Se llama así porque está encasillado entre una, digamos, resistencia superior y un soporte en la parte de abajo, ¿vale? Pues este canal, ¿vale? Al mantener esta directriz a la baja, pues se llama canal bajista y, bueno, como veis, mantiene la resistencia superior, digamos, aquí y el soporte aquí, ¿vale? Donde va rebotando cada vez que lo toca. Vale, en cuanto a su otro tipo de figuras, podemos aquí ver cómo estaba haciendo una escalera alcista, ¿vale? Que, bueno, sabéis que las escaleras son estas figuras que terminan, ¿vale? Con otra victoria, ¿vale? Esta figura en escalera, normalmente 5 partidos con 2 empates en medio, ¿vale? Y que después de las escaleras, normalmente terminan, ¿vale? Con una derrota, ¿vale? Y cierran con ese resultado. ¿Qué pasa? Que a veces estas escaleras se truncan, como aquí, esta derrota por 1-2 frente al Athletic Bilbao, pero luego el siguiente partido, ¿vale? Lo ganan, o sea, hacen esta figura pero a la inversa, como veis aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí ya está marcando, ¿veis? Esta zona de resistencia que después aquí también no pudo superar con este empate como local y volvió a caer 2 veces, 2 partidos seguidos hasta esta zona de soporte donde empató 2 veces. Volvió a rebotar, pero como veis aquí ya, una vez creada esta zona también de antiguo soporte, veis aquí un pequeño soporte donde había rebotado. Aquí ya no lo superó, lo transformó en resistencia y cayó haciendo este canal bajista. En goles podemos ver que, bueno, teníamos aquí este máximo. Vamos a quitar aquí, ¿veis? El máximo, tenemos aquí esta zona de soporte en goles, ¿veis? Aquí este impulso alcista y aquí ya este máximo, ¿vale? Que coincide con este 2-4 de frente al Español. Marca como ya un poco el punto de inflexión, ¿vale? En su rendimiento goleador y empieza a caer, ¿vale? Y a partir de aquí ya, bueno, vemos esta caída tan brusca que tiene. En el gráfico de visitante, perdón, de 45 minutos que tenemos aquí, bueno, pues como veis, esta zona de resistencia que veíamos antes no la pudo superar y se vino para abajo. También tengo una zona de soporte aquí, ¿vale? Y este canal lateral que vemos en partidos, el resultado por partido lo vemos aquí en 45 minutos, ¿vale? Cada 45 minutos de cada tiempo. Pues, bueno,
¿qué tenemos aquí también? Tenemos el gráfico como local, que es este, vamos a quitarlo y lo vamos a ver ahora en esta figura, este gráfico de resultados, que es este, ¿vale? Que lo ampliamos aquí para ver sus gráficos también de goles. Como veis, tenemos este máximo, esta caída. Fijaros que esto es una pequeña dilatación. Este primer gol frente a al Real Madrid en su estadio, pues bueno, pues podíamos pensar que podía seguir, pero fijaros con este impulso alcista, pero ya teníamos marcada aquí esta zona de resistencia, ¿veis? Donde en el diferencial de goles ya estaba marcada, donde no pudo superarlo, y bueno, pues esto se llama dilatación, dilatar un poco este impulso alcista para después ya caer, y fijaros que ha caído justo hasta donde estaba rebotando anteriormente, hasta aquí. Así que, bueno, casualidades, o no, quién sabe. En el gráfico, digamos, de todos los partidos es similar, y el gráfico de visitante que vamos a ver ahora, pues aquí ampliado, y bueno, pues como veis, tendencia también bajista en goles, que vamos a ver ampliado así ahora un poquito aquí, en el diferencial. Como veis, bueno, pues tiene aquí marca también esta zona, fijaros, de intento de soporte aquí, que coincide con esta parte. Aquí tenemos también una figura, vamos a verlo aquí mejor, es en partidos, esta figura que es una figura en escalera inversa que empieza con un empate, ¿vale? En vez de empezar con una derrota o una victoria, empieza con un empate. Esta es una escalera bajista inversa porque empieza con empate, no empieza con derrota o victoria, ¿vale? Aquí tenemos un zigzag, derrota, empate, derrota. Esta zona es una especie de soporte, lo transforma en resistencia al romperla, ¿vale? Con esta victoria frente al Athletic Bilbao, 0-1, ¿vale? Y aquí cae de nuevo, ¿vale? Y rebota a la baja. En goles, pues bueno, esta zona de resistencia la tiene aquí marcada, como veis, y hace también la figura de pullback, ¿vale? Rotura de soporte, rebota al alza y lo que se llama pullback, para después volver a caer a la baja, y marcando la tendencia a la directriz bajista, ¿vale? Pues esto en cuanto a los Osasuna, ¿vale? Vamos al siguiente equipo, que es el Betis, 12º de la tabla con 33 puntos. Aquí tenemos el gráfico de resultados del Real Betis Balompié, en lo que llamamos de Liga, y como podéis comprobar, está encajonado, está incrustado en una tendencia lateral, en un canal lateral, como podéis ver aquí. Curiosamente, la parte superior, la zona de resistencia del canal, es el inicio, la zona de inicio de temporada, el punto donde se inició la temporada. Aquí tuvo dos derrotas consecutivas contra el Valladolid y contra el Barcelona. Tras estas dos derrotas consecutivas, creo aquí ya un primer zona de soporte donde rebotó haciendo este zigzag aquí con doble empate en el medio, ¿vale? Recuerdo que el zigzag es una figura de dos victorias o dos derrotas intercaladas o con un empate en medio, ¿vale? Aquí tenemos otro zigzag, este zigzag es bajista, ¿vale? Es derrota, empate y dos derrotas consecutivas. Es un zigzag alargado porque los dos partidos del segundo tramo del zigzag de esta parte son dos partidos seguidos como visitante, ¿vale? Entonces, como veis, alarga este zigzag hasta esta zona que transforma o que donde rebota por primera vez y donde crea la zona o la línea de soporte. Rebotó con una victoria frente al Celta, aquí 2-1. Posteriormente se enfrentó al Real Madrid, donde consiguió un buen resultado para haber jugado en el Bernabéu, 0-0, ¿vale? Fijaros que coincide con esta zona de antiguo soporte, ahora quizás resistencia. Quizás después de esta empate frente al Real Madrid, mucha gente pensaba, yo también, que aquí podría rebotar al alza, hacer un zigzag también de vuelta, ¿vale? Normalmente cuando hay un zigzag de vuelta, un zigzag de caída, siempre un zigzag de vuelta, o sea, hay como un doble zigzag, si es una figura igual que aquí, ¿veis? Aquí hay un zigzag y aquí hay otro zigzag, ¿vale? A la baja. Y bueno, yo pensaba que podía ganar este partido que era contra el Sevilla. No fue así y perdió, funcionó, digamos, esta ahora zona de resistencia y cayó de nuevo a rebotar a la zona de este soporte. Como veis, hizo un doble suelo, después volvió a jugar como local contra el Valencia, ganó al Valencia, ¿veis? Y encadenó 3 victorias consecutivas, ¿vale? Frente al Mallorca y frente al Athletic de Bilbao, hasta llegar justamente hasta esta zona de resistencia donde ya había rebotado a la baja. Aquí, ¿veis? Aquí empató a 2 contra el Español
y cayó de nuevo contra el Atlético de Madrid. Fijaros que aquí tenemos también esta zona, ¿veis?, donde podemos considerar un pequeño soporte. Aquí perdió, aquí empató este partido frente al Alavés, rebotó al alza de nuevo contra la Real Sociedad, pero otra vez no consiguió superar o romper esta resistencia o mantenerse en esta zona de resistencia, quizá con un empate frente al Getafe en su posterior o siguiente partido como local podría haberlo roto, pero esta derrota frente al Getafe y este empate frente al Eibar a 1 como visitante los dos fue el inicio de esta escalera bajista, ¿veis?, que está formada por 5 movimientos. El primero, el empate, el segundo, el doble empate, otro tercer movimiento a la baja, justo donde rebota en la zona del antiguo soporte. Con la última victoria que consiguió precisamente contra el Real Madrid, 2-1. Recordaros que aquí fue 0-0 en el Bernabéu, 2-1 en campo del Betis. Vale, recuerdo que este partido en el vídeo que hicimos de esta jornada avisábamos de que el Betis podía ganar el Madrid y rebotar aquí, y así fue, y eso, bueno, pues tuvimos ese acierto y dijimos que podíamos, que veíamos un partido de 1-2, precisamente porque pensábamos este rebote o de una continuación a la baja, quizás de rotura de soporte del Betis, pero porque el Madrid es el Madrid, está claro. Pero fijaros que está encajonado en este canal lateral, rebotando desde una resistencia superior a un soporte inferior. Si vamos a su gráfico de liga de goles, veis lo que tenemos es una tendencia bajista. ¿Veis? Aquí está claro que ha intentado superar varias veces, pero no ha podido. Si lo comparamos con su gráfico de partidos, fijaros, aquí tiene la primera caída, aquí tenemos el primer rebote que coincide con un doble suelo, este impulso, llegamos hasta aquí, esta caída, que es este zigzag tan grande que hay aquí, fijaros, aquí tenemos este doble suelo, aquí tenemos esta dilatación de un gol, fijaros aquí, esta es una victoria 2-1 del Valencia, a pesar de que se puso 1-0, 0-1 el Valencia, el Betis remontó, hizo bueno este doble suelo, ¿vale?, y consiguió de nuevo este impulso al alza. ¿Dónde llegó? Fijaros, justamente hasta aquí. Aquí tenemos una señal, fijaros, aquí tenemos un partido, ¿vale?, que ganó el Betis 3-2 al Athletic Bilbao, ¿vale?, este último partido de esta pauta de 3. Y después un empate a 2. Fijaros que a pesar de que se puso 3-0 el Betis, luego el Bilbao le metió 2 goles y terminaron 3-2. Ya marca aquí esta pequeña señal un poquito bajista, ¿vale? Después, el primer gol contra el Español fue del Betis. El Español se puso 2-1 y terminó empatando el Betis 2-2. Pero ¿qué marca aquí? Marca ya una pequeña directriz a la baja, lo que nos daba una señal de caída, de continuación de caída de esta pauta en goles, ¿vale? ¿Hasta dónde? Hasta precisamente la línea que se llama línea clavicular, ¿vale?, donde formada por el doble suelo ¿vale? Rebotó aquí, ¿vale?, cayó con esta derrota 1-2 frente al Atlético, hizo un doble suelo después de este empate y volvió a rebotar al alza. ¿Veis? Volvió a esta zona de resistencia que ya tenía aquí marcada y volvió a caer. Y vuelve a caer hasta la zona de este soporte que estaba marcado. Bueno, como veis, está todo relacionado, por eso hablamos muchas veces de correlación entre los gráficos, por eso hay que analizar tanto los gráficos de partido como los gráficos de goles, como también el gráfico de, por ejemplo, 45 minutos, que lo tenemos aquí. Fijaros, este doble suelo, existe una correlación también en el gráfico de 45 minutos. ¿Veis? Aquí había una señal un poquito también curiosa, que parece un hombro, cabeza, hombro formado aquí en este máximo. Fijaros que este máximo, este empate que hace aquí, ¿vale?, tiene esta figura en el gráfico de 45 minutos y después cae. Esto estaba o se forma aquí un hombro, cabeza, hombro, que es una señal bajista. Cayó hasta esta zona, línea clavicular, volvió a rebotar, fijaros, vuelta a la zona de resistencia y vuelta a caer haciendo esta escalera bajista, como veis. Así que existía correlación en todos los gráficos, ¿veis? Y bueno, así pues podemos conseguir un pronóstico como fue la victoria del Betis contra el Real Madrid, ¿vale? Porque lo vimos en estos 3 gráficos que siempre mostramos en nuestra interfaz y del canal, ¿vale? Si además acudimos también a su gráfico de goles y de partidos como local visitante, pues tenemos una tendencia alcista que se ha frenado
aquí como veis en el gráfico como local y una tendencia bajista como visitante. Si lo ampliamos el gráfico de goles de los resultados como local, ¿vale? Fijaos, tenemos tendencia alcista desde el inicio de temporada, los partidos jugados solo en su estadio, en el Benito Villamarín, ¿vale? Aquí tenemos un doble suelo, ¿vale? Que cae justamente hasta esta zona de aquí, que es antigua resistencia, como veis, ¿veis? ¿Vale? Y rebota de nuevo. Y esta es la victoria del 2-1 del Real Madrid. Porque precisamente veníamos de un doble suelo aquí, ¿veis? Una caída, un rebote al alza, un throwback, o sea, esto es una figura, ¿veis? Que se llama throwback, que es supera el doble suelo, rebota a la baja, a la línea clavicular, y esto es una señal de rebote al alza. Y así fue. Así fue como se comportó el equipo y ganó al Real Madrid. No hemos hablado de su gráfico general. Como veis, es similar al gráfico de Liga. Este es el de Liga. ¿Veis? Este es el general. Más o menos hace el doble techo. Este subida al alza. Aquí sí que supera. ¿Veis? Aquí sí que supera. Aquí tenemos una relación también, porque aquí hay partidos de Copa. ¿Veis? ¿Vale? y de Liga. Y como veis aquí tiene la derrota o la eliminación del Betis por el Rayo Vallecano en penaltis. ¿Veis? Aquí superó esta línea, ¿vale? De inicio de temporada. ¿Veis? Aquí la rompe, hace un throwback, o sea, caída para después rebotar al alza, y aquí se topa con esta derrota inesperada, quizás contra el Rayo Vallecano, y comienza también esta caída haciendo esta figura en escalera, ¿vale? Bueno, en cuanto a su gráfico como visitante, que lo vemos aquí, su tendencia bajista que tiene, tenemos una figura que podemos decir que es una figura en escalera inversa que empieza con empates, derrota, empates, derrota. Fijaros que tiene aquí una zona muy clara de soporte que coincide con goles, ¿veis? Aquí, pero que no lo ha mantenido, y la sensación es de caída y de tendencia bastante a la baja. Fijaros en el gráfico general, que es una escalera alcista, escalera inversa también, que empieza con un empate en vez de que empezar con una victoria o derrota, y después caída. Así que fijaros también aquí la zona de soporte, que ahora pues, se ha roto, y quizás a lo mejor en próximos partidos veamos un rebote al alza y después una caída, ¿vale? Pero eso está por ver, porque no sabemos cuándo se volverá a reiniciar los partidos de liga. Bueno, el tercer equipo que vamos a ver en este tercer también vídeo de repaso de los equipos de primera división es el Levante, el 13º de la tabla, empatado a puntos con el Betis con 33, ya he dicho, como tras 27 jornadas jugadas o disputadas hasta este parón que hemos tenido en la liga. Como veis, el Levante también tiene una tendencia bastante lateral, sobre todo al principio de la temporada, rebotando en zona o la línea de resistencia superior, rebotando también al alza en la zona de soporte inferior, y como veis, pues bueno, aquí tiene una pequeña dilatación. Esto es una especie de es un doble partido como local ganado, ¿vale? Frente al Valladolid y frente al Villarreal, y aquí, bueno, pues ya se mete de lleno en este canal lateral, ¿veis? Donde, bueno, si os dais cuenta, aquí gana este partido. Esto es una escalera también bajista, ya hemos visto esta figura, una escalera a la que, bueno, normalmente le faltaría este tramo, ¿vale? Pero que fijaros que hace esta figura de vuelta, pues bueno, esta vez se trunca y se da la vuelta a esta formación. En vez de terminar esta figura con una derrota y después una victoria, lo que hace es primero gana un partido y después pierde el siguiente, ¿vale? Y se transforma en esta figura un poco, una escalera truncada que yo llamo. Bueno, como veis, después de conseguir esta victoria y esta derrota, vuelve a perder en su casa contra el Español, pero, bueno, lo que sería una señal bajista, ¿vale? De una continuación a la baja, una nueva derrota, aquí consigue una victoria frente a la Real Sociedad. Llega hasta esta línea de inicio de temporada más, que es la línea 0, vuelve a rebotar a la baja contra el Bilbao, vuelve a ganar, vuelve a perder en casa, aquí vuelve a tocar esta línea de soporte, otra señal bajista, ¿vale? Pero va y gana el partido al Granada.
vuelve a ganar su siguiente partido como local, vuelve a llegar a la zona de resistencia y vuelve a perder contra el Atlético de Madrid. Y aquí ya por tercera vez, fijaros, 3 derrotas consecutivas como local tocando el soporte, y en las 2 anteriores gana como visitante frente a la Real Sociedad y frente al Granada. Bastante sorprendente, pero fijaros que allí esta era muy difícil de ver, porque esto era lógico pensar que esto se podía ir para abajo, pero esta ya era esta señal anterior, nos podía decir que aquí podía pasar lo mismo, ¿veis? Además venía a hacer una figura de doble techo, que a veces lo que pasa, los dobles techos, esto es una especie de soporte, ¿vale? Que al ser roto, lo que hace es produce un pullback, ¿vale? Y rebota al alza, ¿vale? Bueno, está metido en este canal, está claro, y a la tercera que pierde su partido como local, esta vez contra el Alavés, ya sí que encadena 2 derrotas consecutivas como visitante frente al Osasuna y frente al Barcelona, ¿vale? Haciendo una pauta de 3. Una pauta de 3 derrotas, aunque sean 4, pero lo llamo pauta de 3 porque son un tramo rojo, un tramo, una derrota visitante, otra derrota local y otra derrota o 2 derrotas consecutivas como visitante, ¿vale? Por eso lo llamo pauta de 3. Una pauta de 3 alargada con 2 derrotas visitantes al final. Como veis, entra en otra tendencia lateral, hace una especie de corrección aquí, en una especie de dientes de sierra, ¿vale? Con una primera victoria local, como, bueno, pues reacciona a esta pauta de 3. Siempre digo que después de las pautas estas de 3 partidos, de 3 derrotas o 3 victorias, siempre suele haber una corrección, estadísticamente hablando, al alza, o sea, en contra de la tendencia, o sea, una victoria o un empate en este caso. Si fuera al revés, una pauta de 3 alcistas y una derrota o un empate también. Bueno, aquí entra en esta figura, en esta tendencia lateral que tiene, que podríamos interesar que podría ser un doble suelo aquí, ¿veis? Aquí esta figura, pero que tiene esta derrota contra el Levante, ¿vale? Que, bueno, pues nos hace pensar que es una tendencia a la baja, después este empate a 1 contra el Granada, ¿vale? En su estadio, nos hace pensar que esto, pues, si tuviera que jugar mañana un partido, yo diría que esto sería una contención a la baja y una derrota, ¿vale? En cuanto a sus goles, como veis, estamos en la tendencia lateral de inicio de temporada. Aquí veis cómo la resistencia también en goles, funciona 3 veces, cae, aquí tiene el soporte, aquí hace la primera intentona que coincide con el zona de doble techo que veíamos antes, que es ese pullback, ¿veis? Aquí vuelve a caer, hace este pequeño suelo que, fijaros que coincide, esta zona de soporte coincide y rebota aquí hasta esta zona de antiguo soporte que ahora se transforma en resistencia. Vuelve a pasarle, vuelve a caer, ¿vale? Vuelve a caer, hace este otro suelo, rebota. ¿Y dónde rebota? ¿Hasta dónde rebota? Rebota hasta la anterior zona de soporte, que ahora se vuelve a transformar en resistencia. Esto es lo que digo cuando las líneas de soporte y resistencia, depende de hacia dónde venga la tendencia, pueden significar soportes o resistencias. Una vez rota el soporte, se transforma en resistencia. Una vez rota el soporte, perdón, la resistencia, se transforma en soporte. Si estamos hablando de una tendencia al alza, ¿vale? La tendencia, como veis, en goles desde aquí es bajista. Estamos en este suelo, pero la sensación es que, bueno, pues aquí no pinta bien el Levante. Este parón quizás le venga bien para, bueno, pues reorganizarse y reordenarse y, digamos, reforzarse anímicamente, pero bueno, pues la verdad que la tendencia un poquito negativa. Este es el gráfico general del Levante, incluyendo partidos de Copa. Como veis, tiene aquí esta zona, esta primera dilatación, este primer pico coincide con este, y aparte aquí ya esta caída, esta zona lateral que coincide con los partidos de Liga, ¿vale? Estos son ya, aquí hay partidos ya de Copa, este 0-5 contra Levante, etcétera, etcétera, pero claro, son rivales de menor categoría, ¿vale? Y por eso a mí me gusta un poco también filtrar los gráficos solamente por partidos de liga, porque son más, digamos, fiables, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En cuanto a sus gráficos como local visitante, pues tenemos el gráfico de local aquí a la derecha. Vamos a ver si lo ampliamos aquí. Es este, bueno, pues lo vemos aquí ampliado con su gráfico respectivo de goles. Y como veis, una tendencia alcista que va rebotando aquí, fijaros, el goles va rebotando. Tiene este máximo aquí, lo supera y tiene este pues nuevo impulso, ¿veis? Como veis en el gráfico como local. Está en una tendencia, podemos decir, lateral alcista, ¿veis? En esta especie de canal donde está incrustado sus resultados.
Y bueno, pues en principio parece que se muestra más fuerza en su estadio y podía pensar que sí puede haber una continuación como local, ¿vale? En cambio, si vamos a su gráfico como visitante, la tendencia es mucho más bajista, como veis. Tenemos aquí, fijaros que al principio sí tuvo esta pequeña zona de soporte aquí, resistencia a este canal, ¿veis? Si lo pintamos aquí, donde vemos otro ejemplo de lo que decía antes de la transformación de una línea de soporte en una resistencia. Como veis, tenemos aquí esta figura en zigzag que podríamos pensar que es una especie de doble suelo, pero los dobles suelos hay que tener cuidado al pronosticarlos. Pensar que aquí podría haber un rebote en este partido que jugó contra el Athletic Bilbao como visitante, ¿vale? Porque a veces esta figura de W no significa necesariamente que esto sea un rebote al alza y un doble suelo, ¿vale? Hay que tener también pues su correlación, el estudio de los gráficos del general, ¿vale? Estamos hablando de que este partido que fue el partido que este partido que disputó contra el Athletic Bilbao, fijaros que coincide con esta zona de resistencia aquí en el general, vale, pues aquí lo que podemos pensar es que esto, en vez de rebotar al alza, ¿veis? Pues hubiera sido una derrota, y así fue, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Lo que decía, una zona de soporte, aquí es donde rebota dos veces, que se transforma en una zona de resistencia y hace un pullback, ¿veis? Cae, rompe el soporte, rebota al alza. Esta victoria frente a Granada, que coincidió además con esta de aquí, es esta de aquí. Esta es la victoria contra Granada. Aquí está. ¿Vale? Pues nos indica que la continuación es a favor de la tendencia, o sea, en este caso, bajista. Si vemos también sus gráficos de goles, podemos ver que, aquí está, ¿veis? La sensación que tiene este equipo es, aquí tiene la zona de soporte, esta zona lateral al principio, aquí lo rompe, vuelve a hacer una especie de tendencia lateral aquí, ¿veis? Aquí lo vuelve a romper, aquí lo vuelve, tiene otra zona de tendencia lateral, ¿veis? Esta especie de figuras que está haciendo en dientes de sierra, pero la sensación general y la continuación de la directriz es a la baja, ¿vale? Bueno, pues este ha sido todo en cuanto al Levante. Vamos a ver el siguiente partido, el siguiente equipo, que es el Deportivo Alavés, que con 32 puntos, cuando solo se han jugado 27 jornadas, como os recuerdo, ocupa la 14ª posición de la tabla detrás del Levante y por encima del Valladolid. Bueno, que es el siguiente equipo que veremos en este vídeo. Como veis, el Alavés empezó ganando y empatando sus primeros dos partidos en casa, ante el Levante y ante el Español, ¿veis? Y después empató fuera, perdió en casa y empezó ya esta tendencia, digamos, bajista que marca este equipo desde casi el inicio de la temporada. Estamos hablando de equipos con una tendencia lateral bajista, como veis, aquí tenemos una pequeña zona ya de digamos, soporte, aquí hace ya un pequeño suelo, intenta como rebotar, no puede, veis, aquí hace un poco la misma figura que vimos en el anterior equipo, en el Levante, veis, esta figura que podíamos pensar que podía ser un doble suelo, no es así, se trunca, este es un empate frente al Atlético de Madrid y lo que hace es un zigzag bajista, rompe esta zona de soporte, transforma esto en un pullback, pero sorprendentemente, cuando yo pensaba, mucha gente pensaba que después de esta victoria frente al Valladolid en casa del Eibar perdería, porque había roto este soporte, bueno, pues gana 0-2 y toca de nuevo esta zona ahora de resistencia, porque después pierde contra el Real Madrid, ¿veis? Y encadena de nuevo otra serie de malos resultados, vuelve a tenemos aquí también, fijaros, esta zona, este soporte donde rebota, aquí parece que lo aguanta, lo rompe, vuelve a crear un soporte aquí, un suelo, y esta vez sí que es una tendencia bastante más lateral, ¿vale? Que parece que se mantiene y, bueno, tras dos empates consecutivos frente al Leganés y frente al Valencia, pues parece que el equipo está ya agarrado y aferrado a estas, digamos, resultados, a esta posición en su gráfico, ¿vale? En cuanto a sus goles, pues como veis, tenemos aquí esta zona de soporte que vimos antes, esta zona, perdón, de resistencia aquí arriba, la resistencia, el soporte aquí abajo. Aquí tenemos, ¿veis? El otro soporte que había hecho, que coincide con este de aquí, ¿veis? Cómo coinciden el gráfico de goles y el gráfico de resultados, ¿vale? De partidos, ¿vale? Victorias, derrotas y empates. Esto ya es la secuencia de goles, como os recuerdo, y el goal average. Y bueno, pues como veis,
este soporte le lleva hasta esta resistencia, vuelve a caer, rebota aquí una vez, este empate, ¿vale? Pero, bueno, pues la continuación, como veis, es bajista. Aquí hace este otro suelo, esta pequeña dilatación con este primer gol de contra frente al Athletic Bilbao, pero ganó el partido. No perdió el soporte, ¿vale? Y ahora rebota de nuevo a la baja en la zona de antiguo soporte, ahora que se transforma en resistencia. ¿Veis? Curiosidades, casualidades, pero es que funciona así. Esto funciona en los resultados de fútbol, funciona en los gráficos de cotizaciones de bolsa, funciona en las acciones, en los valores, en los índices y también en el fútbol y en los equipos. No sé, yo es que no creo en las coincidencias y creo que esto, pues, de alguna manera, lo que nos indica es el rendimiento, de alguna manera, del equipo. O sea, estamos hablando de rendimiento, básicamente, ¿vale? O de estados de ánimo también psicológicos, quizás, ¿vale? Pero eso, bueno, es más teoría que otra cosa. En cuanto a sus gráficos, este es el general, como veis, más o menos similar al de Liga y el general, porque tampoco ha disputado muchos partidos de Copa. En cuanto a su gráfico como local, fijaros que tiene esta figura aquí, este zigzag alargado, ¿vale? Esta figura de vuelta, zigzag de contra, pero mantiene esa tendencia, digamos, un poquito al alza, aunque tiene esta zona de soporte aquí. Lo vamos a ver aquí más detenidamente en el gráfico ampliado como local. Y como veis, ¿qué tiene aquí? Tiene una resistencia que coincide aquí en goles con esta. Fijaros, canal lateral, zona de resistencia, soporte, rebota al alza, rebota a la baja. Y así estamos en los últimos, fijaros desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos. O sea que no es, bueno, pues hay que tener en cuenta estas cosas. Cuando son tantas veces las resistencias y los soportes, tantas veces se tocan y rebotan en una y otra, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? A la hora de hacer el pronóstico. Y bueno, pues poco más. Fijaros, en el gráfico de 45 minutos también tenemos esta zona de resistencia. En el gráfico de 45 minutos, que no lo he visto antes, fijaros también cómo se transforma. Esto también nos indica, veis aquí, esta zona de soporte, cómo se transforma ahora en resistencia aquí. ¿Veis? Y aquí, donde rebota la primera vez, pero a pesar de ello, continúa cayendo. Aquí hay también correlación en los tres gráficos. En uno, en el goles, en 45 minutos y partidos. ¿Vale? Bueno, estamos hablando de gráficos como local visitante. El gráfico como visitante del Alavés, fijaros que es una tendencia bajista. Vamos a quitar este, lo veo mejor. Fijaros, tendencia bajista. Y si lo ampliamos aquí, tenemos este gráfico con esta secuencia de goles, donde parece ser que aquí estamos, al menos intentando encontrar un suelo. La tendencia igual, bajista, con sus correcciones correspondientes. Aquí tenemos una, como hemos visto antes en el Levante también, una corrección lateral, aquí también una corrección lateral, aquí un pequeño impulso al alza, pero bueno, es una pequeña onda, ¿vale? Al alza, un impulso, vuelve a caer y hace este suelo, ¿vale? Y bueno, pues mantiene esta zona de suelo, de soporte, que ya veremos si pierde o no pierde. Tiene toda la pinta de que sí, ¿vale? Esto parece una continuación bajista. Tampoco vemos aquí un rebote muy claro al alza, una figura de rebote al alza. Y ya veremos qué pasa cuando se reanude la liga, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el Alavés. Y vamos a ir ya con el último equipo de la tabla que vamos a ver hoy, el Real Valladolid, el 15º de la clasificación, que ocupa esa posición con 29 puntos tras 27 jornadas disputadas. Bueno, pues aquí tenemos otro equipo que empezó de una manera lateral la temporada. Fijaros en esta figura de escalera bajista inversa. Empezó con un empate, derrota, empate, derrota, empate y después corrige. Hay dos escaleras, esta y la que empieza, como hemos visto, o esta. Fijaros, esta es otra escalera. Es una escalera extendida y ampliada porque está extendida en el tiempo, ¿vale? Y ampliada en la zona de peldaño. No son 5 movimientos, no 5 partidos, son más, son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? 9 en total, entonces, pero están los 5 movimientos, las 5 pautas, la figura completa. Caída, tramo de empates, caída, segundo tramo de empates, nova caída y después rebote al alza. Fijaros que además es un rebote que coincide con una victoria local frente al Mallorca, ¿veis? Pero la escalera está conformada. Es verdad que aquí, después de esta derrota que tuvo contra el Real Madrid en su estadio, podríamos pensar que la continuación lógica sería una derrota como visitante, ¿vale? Ya que empezó con 2 derrotas esta escalera, lo lógico sería después de una victoria local, derrota, perdón, después de una derrota local, otra derrota visitante. No fue así,
aquí se enfrentó al Mallorca y ganó el partido. Y cerró esta escalera. Esta es una escalera, este es otra figura en escalera, como veis, que empieza con empate en vez de con derrota o con victoria. Y que, bueno, podemos también decir que es un zigzag, aquí contra zigzag, aquí tenemos un primero, 2 rebotes a la baja en la zona de resistencia, que podemos entender que es como un doble techo de continuación, ¿vale? No está en el máximo, no es un techo, pero está en una zona lateral, y aquí ya marca, pues esta continuación a la baja con esta escalera. Como decía, volvemos a hacer una tendencia lateral aquí. Fijaros, aquí este soporte con 3 empates lo rompe. Aquí podemos pensar también que esto es un soporte roto y por eso también esta victoria frente a Mallorca podemos pensar que es un pullback, ¿vale? Un rebote al alza para después caer. Este empate frente al Villarreal en su estadio nos hace pensar que el siguiente partido sería una derrota frente al Valladolid. Aquí ya tenemos un soporte y sí que podemos pensar que podía haber un rebotar. Ahí sí fue contra el Español, rebotó con una victoria. Después, esta figura, esta derrota que fue contra la Real Sociedad por la mínima, por la mínima. Esto podía haber acabado perfectamente en empate, porque aquí creo que en esta figura podía haber encontrado cierta simetría y haber empatado el partido. Si hubiera empatado este partido, el último contra el Valladolid, quizás hubiera sido otra cosa, pero al perder este partido por la mínima, yo creo que esto fue un golpe de moral, ¿vale? O a la autoestima del Valladolid, y después el Bilbao le metió 1-4, que venía también de superar al Granada en la semifinal de Copa, recuerdo, ¿vale? Con lo cual el Bilbao también venía con una, digamos, sobreestima, una moral fuerte, una confianza extrema, y se llevó ese partido sin ningún problema frente al Valladolid. ¿Qué tenemos en goles? Pues igual, tenemos una tendencia bajista, la zona de, resistencia superior, la zona de soporte inferior, y la sensación de que una vez rota este soporte, pues se podía venir muy, muy para abajo. Fijaros que uniendo los puntos máximos de los impulsos al alza, mantiene esta directriz. Aquí tenemos esta zona, de nuevo, de lateral, intento hacer un suelo aquí que coincide con esta figura aquí en el gráfico de partidos, pero una vez, 1, 2, 3, 4 veces intentar romper esta zona de resistencia no pudo, bueno, pues al final termina cayendo y continuando la tendencia previa. La tendencia siempre hay que tenerla en cuenta, siempre hay que ir a favor de la tendencia. Si la tendencia es bajista, hay que pensar que el resultado más probable es una continuación de esa tendencia, ¿vale? Hay que tenerlo muy claro para ver que puede existir cierto rebote, cierto cambio de tendencia, cierto cambio en poco en los parámetros previos, ¿vale? No es lo mismo un rebote, como puede ser esto, que un cambio de tendencia, ¿vale? Aquí podemos pensar que aquí sí que con este partido frente al Mallorca, este rebote 0-1 que ganó el Valladolid como visitante al Mallorca, pues después de esta figura sí que podemos haber dicho, bueno, vamos a jugar un 1-2 este partido de la quiniela por si acaso, ¿vale? Porque sí que es una figura en escalera que normalmente cierra con una victoria o derrota, ¿vale? Si la escalera es alcista, la cierra con una derrota; si la escalera es bajista, la cierra con una victoria. Es verdad que las escaleras son complicadas porque se pueden extender en el tiempo con varios peldaños, etcétera, etcétera, pero bueno, hay que ver también el otro gráfico, el del Mallorca, analizarlo los dos y tenerlo un poco, de hacer una especie de análisis comparativo y buscando las correlaciones en ambos equipos, en los gráficos, ver los gráficos de goles, de local, visitante. Pues como se hace en bolsa, en bolsa se mira gráficos de una cotización, de un valor, pero se miran a tiempo, a 5, 10, 15 minutos, a un día, a meses, semanas, se comparan con otros gráficos, se comparan con otros valores, se hace análisis comparativo, etcétera, etcétera. Se hacen muchas cosas antes de tomar una decisión de inversión. Entonces esto es mucho más sencillo, realmente. Aquí solamente vamos a apostar a que gana, pierda o empate. Pero para tomar una decisión que se acerque más a lo que puede ser el resultado del partido, porque recuerdo que siempre hay sorpresas y hay cosas que siempre se nos pueden escapar, pero si tenemos un porcentaje de acierto superior a la media, pues
nos ayuda a ganar bastante más dinero si son apuestas deportivas o, porque no, en una quiniela que aceptemos los 15 partidos del boleto. Bueno, no me rollo más. Vamos a ver ya, para terminar, los gráficos como local visitante del Valladolid. En primer lugar, el gráfico como local. Esta es la tendencia lateral que tiene. Aquí tenemos ampliado en goles. Fijaros, zona de resistencia también aquí arriba. No puede con ella. Zona de soporte. ¿Qué tenemos aquí? Fijaros, la línea de soporte aquí claramente, que una vez rota, ¿vale?, hace un pullback y, ¿vale?, vuelve a caer para abajo. Sí, lo que se rompe es un soporte, llamamos pullback a este rebote al alza para después caer. Si lo que vemos es que tenemos, digamos, una situación contraria, venimos de una tendencia bajista, superamos una resistencia y vemos esta figura de rebote a la baja para transformar esta zona de antigua resistencia en soporte, lo llamamos throwback, o sea, una vuelta atrás para seguir subiendo. Y esto es un pullback, o sea, un rebote al alza para seguir cayendo, ¿vale? Esos son los términos un poco en inglés, ¿vale? Esto en cuanto al gráfico como local. Si vemos el gráfico como visitante, pues la tendencia, lo vemos aquí, es bajista, aquí ampliado. Como veis, vamos a ver si vemos el diferencial de goles, pero está claro que la tendencia es a la baja y bueno, no tenemos, aquí hemos empezado a hacer un suelo, pero se ha roto, con lo cual pues esto parece tener una continuación claramente bajista en este, bueno, parece que estamos haciendo un canal bajista, ya veremos qué pasa en los próximos partidos, pero aquí la sensación que tenemos es completamente a la baja, ¿vale?, en el gráfico del Valladolid como visitante. Y bueno, aquí tenemos el general, veis aquí hace este suelo, pero lo rompe y bueno, quizás aquí sí podemos ver a lo mejor un pullback, lo decíamos antes, pero ya queda, y después una tendencia a la baja. Pero ya os digo, falta mucho por saber cuándo empieza la liga, con quién se va a enfrentar y está todo en stand-by, como sabéis. Así que cuando sepamos cuándo comienza de nuevo y qué partidos son, los analizaremos y lo tendremos aquí en un nuevo vídeo, ¿vale? Este es el tercer vídeo que hago de repaso de la primera división. Nos falta el último, en el que vamos a ver al Eibar, al Celta de Vigo, al Mallorca, al Leganés y al Español, los 5 últimos equipos de la tabla, ¿vale? Así todos los aficionados de todos los equipos de primera pues pueden ver los gráficos de sus respectivos equipos y bueno, pues compararlo con otros y ver un poco cuál es el futuro que les espera a cada equipo, en principio. Luego ya digo que con este parón todo pues como si empezáramos de cero y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pues nada más. Te recuerdo que te suscribas si no lo has hecho todavía, que espero que, bueno, que la liga y la competición empiece pronto, lo más pronto posible, aunque todo parece indicar que nos vamos a ir hasta dentro de 1 o 2 meses seguramente no empieza la competición y que se alargará hasta agosto, o lo menos esas son las últimas noticias que se están barajando, ¿vale? Bueno, suscríbete de todas maneras si te gusta este canal, así recibirás las noticias sobre los nuevos vídeos que subamos y también si estás suscrito cuando termine de hacer la próxima web, que a ver, con este parón también está todo parado y bueno, pues tanto en el trabajo como a nivel profesional está todo el mundo como está. Bueno, la intención es para la temporada que viene, ya veremos cuándo empieza, poder crear una web donde vosotros mismos podéis consultar estos gráficos, ¿vale? Y si estáis sujetos, pues tendréis un año de permanencia o de suscripción gratuita a esta web, ¿vale? Bueno, pues nada, lo dicho, cuidaros, manteneros a salvo, quedaros en casa, ¿vale? Y nada, intentar aprovecharlo al máximo posible este tiempo de confinamiento y bueno, pues mira, una de las cosas que podéis hacer es aprender análisis técnico de resultados y ver cómo se comportan los equipos mediante este tipo de gráficos y este sistema y este método de análisis, ¿vale? Venga, no os digo más. Salud y suerte para todos. Chao.